Bueno, antes de empezar un nuevo capítulo de la materia que es energía específica, quiero escuchar comentarios del examen. ¿Qué les ha parecido? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Muy largo? ¿No? ¿Estaba bien? ¿Qué comentarios, muchachos? Bueno, creo que estaba bien, no hay ningún comentario. Lo que sí les puedo comentar es que como 4 o 5 alumnos han sacado 100, o sea, quiere decir que no estaba tan difícil, ¿no? Ni muy largo, porque si hay 4 o 5 personas que han sacado 100. Eh, Después de las clases les voy a dar sus notas y ustedes van a ver y lógicamente si creen que corregí mal o está mal calificado, lo que sea, me pueden reclamar. Ya, pero normalmente más bien les ayudo un poquito para no perjudicarles. O sea que a veces en vez de aumentar, de por ahí disminuye. Pero lógicamente que cualquiera se puede equivocar y lógicamente al corregir de por ahí me he equivocado. Pues, o sea que ustedes lógicamente que pueden preguntar o reclamar, lo que sea, ¿no? Del examen. Pero eso, las notas les voy a entregar después de lo que avancemos la materia, ¿ya, muchachos? ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces voy a empezar a compartir la pantalla para ver el nuevo capítulo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar a este nuevo capítulo, el capítulo 4, que es sobre principio de energía y régimen crítico. Es importante esto sobre todo el régimen crítico, saber, porque fácilmente uno puede saber qué tipo de flujo está circulando solamente conociendo el tipo hallando el tirante crítico, que lo vamos a ver eso a continuación. Entonces sabemos que la ecuación de la energía es tal como está en la figura, o sea, si aquí tenemos la energía total que podemos denominar H, acá tenemos la energía de posición que normalmente denominamos Z, la energía de presión que en canales es el tirante y la energía de velocidad que es la velocidad al cuadrado sobre 2G en ese punto, ¿no? Que normalmente se puede escribir con alfa con el coeficiente Coriolis, pero que como les decía en canales, este coeficiente alfa de Coriolis normalmente es muy próximo a 1 porque el flujo normalmente es turbulento, ¿ya? Entonces, lógicamente que la energía total, como les decía, es
esto, ¿no ve? Donde la altura de presión, o sea, esto en canales es el tirante. Y normalmente también este coeficiente alfa de Coriolis decimos que es muy próximo a 1, ¿no ve? Entonces ahí tenemos H es energía total, Z es la energía de posición o elevación, tirante en la sección, y la velocidad media que lleva el flujo en la sección determinada. Y alfa el coeficiente de Coriolis. ¿No? Entonces, acá está lo mismo, o sea, los valores ya de lo que hemos visto. Y esta ecuación implica algunas cosas, o sea, normalmente es más complicado de lo que se ve, ¿no? Pero no es necesario hilar tan fino, o sea, normalmente se supone que las líneas de corriente son paralelas, por ejemplo, y que prevalece una distribución de presiones hidrostáticas. También se supone que la pendiente del canal es pequeña, o sea que teta, el ángulo de inclinación normalmente decimos que es pequeña. Decimos que es pequeño cuando teta es menor a 10 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, si la pendiente fuera muy grande, en canales con gran pendiente, como decimos acá, la profundidad en vez de Y será, esto será Y coseno del ángulo, ¿no ves? Pero lógicamente que cuando es pequeño el ángulo, esto es próximo a 1, ¿no? Entonces simplemente se escribe Y, ¿ya? Ahora vamos a ver un nuevo concepto que es la energía específica y lo que es la profundidad hidráulica. Esto acá está comido algo. Esta energía específica y profundidad hidráulica. No es que es energía específica y profundidad hidráulica. Energía específica y profundidad hidráulica. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, que estaba mal escrito. No sé cómo les he dado, parece que debe estar igual así mal. Por favor, eso corrijan en sus documentos que les he entregado. Entonces, ¿qué es la energía específica? Acá estamos viendo que si suponemos, o si quieren, hacemos pasar por el fondo del canal, voy a regresar a la fórmula. Si el nivel de referencia hacemos coincidir con la línea de fondo del canal, es decir, acá, entonces Z lógicamente se hace cero, ¿no ve? Aquí Z se hace cero y ya no es y esto se vuelve energía específica. Y esto lógicamente que es el tirante, ¿no? Entonces, la energía específica es el tirante más la altura de velocidad. Esta es la energía específica que vamos a ver a continuación y cómo nos sirve para determinar varios problemas que se tienen en canales. Entonces, tenemos ahí la energía específica y estamos suponiendo alfa, el coeficiente Coriolis igual a 1, ¿no? Entonces, para simplificarnos y no complicarnos mucho, esta es la energía específica. Ahora bien, esta energía específica que en este momento está en función de la velocidad, también lo podemos poner en función del caudal. A veces es más fácil trabajar en función del caudal. Como sabemos que la velocidad es caudal sobre área, entonces en la anterior ecuación, en esta, si en vez de la velocidad ponemos caudal sobre área, lógicamente que nos da esta ecuación, ¿no ve? Entonces, podemos ver que
Como en flujo permanente, el caudal es constante, voy a subrayar. Y el área del flujo, como es función de la profundidad, o sea, esto. Entonces, lógicamente que la energía específica solamente es función del tirante, ¿no ve? Entonces, si vemos en esta ecuación, el caudal es constante, este valor de caudal es constante, el área está en función de Y, área lógicamente que está en función de Y, porque depende el área del tirante. Entonces, lógicamente que la energía específica simplemente es función del tirante, ¿no ve? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos graficar el tirante versus la energía específica. Entonces, eso es lo que vamos a graficar. Pero primero podemos ver, si quieren, si vemos el gráfico, vemos que estamos dibujando tirante. Voy a disminuir un poco para que entre toda la figura. Entonces, si dibujamos el tirante respecto a la energía específica, tenemos esto, ¿no ve? Este es el grafiquito. Entonces, acá estamos viendo que esta curva es asintótica en el eje de las abscisas y es también asintótica a una recta que está a 45 grados. Esto es 45 grados. También es asintótica, ¿no? Entonces, acá vemos que la recta está a 45 grados. Entonces, ¿por qué es asintótica a las abscisas y por qué es asintótica a esa recta de 45 grados? Fácilmente podemos ver que, voy a escribir en esta esquinita, si la energía es esta ecuación, Q cuadrado más 2GA cuadrado, podemos ver por qué es asintótica. Por ejemplo, si el tirante tiende a cero, si el tirante tiende a cero, es lo que estamos viendo acá en las abscisas, o sea, cuando el tirante es muy próximo a cero, ¿qué pasa? Esto se hace cero y el área, como es función del tirante también, se hace cero, ¿no? O tiende a cero, mejor dicho. Entonces, como está en el denominador, todo esto va a tender a infinito, ¿no? Entonces la energía específica va a tender a infinito. Es por eso que se hace asintótica en el eje de las abscisas. Ahora, ¿qué pasa cuando el tirante, ya también el otro extremo? Cuando el tirante tiende a infinito, lógicamente que voy a volver a escribir acá este valor. Si esto tiende a infinito, esto es infinito, el área va a tender a infinito, lógicamente, y como está en el denominador, esto va a tender a cero. Entonces quiere decir que, nuevamente, que la energía específica tiende a infinito, ¿no ves? Porque es esto. Entonces, es por eso que ya sabemos que nuestra curva va a ser de esa manera. Ustedes fácilmente pueden graficar esa curva dándose para un caudal constante, se dan un valor de caudal y van variando valores de Y y lógicamente que les va a dar
esta gráfica. ¿No ve? Entonces, esta gráfica es interesante porque nos permite varias cosas. A ver, primero que para para una determinada energía específica, para un valor cualquiera, o sea, por ejemplo, acá tenemos esto, voy a poner con otro color, con verde, digamos, un poquito. Entonces, para una energía específica cualquiera, que es esta, por ejemplo, tenemos dos posibles tirantes. Uno, este Y1 pequeñito, que estés ensayando, y otro, voy a poner con otro color, que sería todo esto, ¿no? Entonces, otra energía específica grande, mejor dicho, otro tirante que sería Y sub 2. Entonces, para una energía específica cualquiera, se tiene dos posibles tirantes, un tirante Y sub 1 y un tirante Y sub 2. Entonces, para cualquier punto, ¿no ve? Excepto cuando la energía específica es mínima, que lo tenemos acá. Si vemos, si trazamos esta asintótica, o tangente, mejor dicho, a esta curva, vemos que existe un solo punto. Y esa energía es la energía específica mínima, se denomina. Ese punto nos da un solo tirante, y a ese tirante se lo conoce como tirante crítico. Este es el tirante crítico. Entonces, cuando el régimen es crítico, todo se conoce como crítico. Tal como vimos en flujo uniforme, que el tirante, si el flujo es uniforme, el tirante se conoce como tirante normal, pendiente normal, ¿no ve? Lo mismo pasa acá. Si el tirante, o sea, si el régimen es crítico, el tirante se conoce como crítico, la pendiente se conoce como crítico, el área se conoce como crítico, todo, cuando el régimen es crítico. Entonces, ¿cuándo es crítico? Cuando la energía específica es mínima. Esto es fundamental, muchachos, que entiendan que cuando la energía específica es mínima, el régimen es crítico. Ustedes ya saben que el régimen es crítico, es cuando el número de Flood es igual a 1, ¿no? Cuando Flood es 1, el régimen es crítico también, ¿sabes? Eso ya habíamos visto. Y cuando el número de Flood es 1, el régimen es crítico. Vamos a ver por qué el número de Flood es 1, o vamos a ver la fórmula del régimen crítico. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, bueno, o a continuación, es vamos a poder determinar este tirante crítico, ya para diferentes secciones. Pero por el momento seguiremos viendo esta gráfica que les he mostrado. Estamos viendo, les decía que para una energía específica cualquiera existen dos posibles tirantes, un tirante pequeño y un tirante grande. Pero si vemos este tirante pequeño, por ejemplo, este que estoy otra vez rayando en verdecito, vemos que el tirante, como esta recta es de 45 grados, esta que está punteada, entonces lógicamente que si esto es Y1, entonces este pedacito también es Y1, ¿no ve? Porque es 45 grados. Y estamos viendo que como energía específica es tirante más la velocidad al cuadrado sobre 2G, entonces estamos viendo que esta parte grande es la velocidad al cuadrado sobre 2G, entonces estamos viendo que un tirante pequeño y una velocidad grande, ¿no ven? Todo esto voy a poner con otro color.
Entonces, todo esto es la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no ve? Y este otro pequeñito es el tirante. En cambio, ¿qué pasa con este otro punto? Con el punto de acá, cuando el tirante es grande. Se tiene un tirante grande porque como es 45 grados, entonces todo esto es Y2. De aquí hasta aquí es Y2. Y este pequeñito es la velocidad al cuadrado sobre 2G, este que estoy detallando. Entonces se tiene un tirante grande y una velocidad pequeña. Entonces fácilmente podemos darnos cuenta que cuando el tirante es mayor, como en este caso Y2, como Y2 es mayor al tirante crítico, el régimen es subcrítico. Fácilmente podemos ver que esto es subcrítico. Ahora, cuando el tirante es menor al tirante crítico, que es todo lo que está acá abajo, todo lo que está acá abajo, de aquí hacia aquí, el flujo es supercrítico. Porque estamos viendo que la velocidad es grande. Acá abajo vemos que la velocidad es grande, tirante pequeño. En cambio, en esta parte superior, o sea, todo esto de acá, estamos viendo que el tirante es grande, pero la velocidad es pequeña, entonces el flujo es subcrítico. Velocidad pequeña, velocidad grande, ¿no ves? ¿Tienen alguna pregunta de este gráfico, muchachos? Porque como les digo, esto es fundamental que entiendan. ¿Me he dejado entender? Hola, muchachos, ¿están entendiendo? Sí, Señor Linder, gracias. Bueno, entonces, ese es lo más importante, digamos, de este gráfico, ¿no ve? Que conociendo el tirante crítico podemos saber qué tipo de flujo es, o sea, comparando nuestro tirante real en el canal, supongamos que es Y2. Entonces comparamos con nuestro tirante crítico y vemos que es mayor, entonces el tipo de régimen es subcrítico. Y al revés, si nuestro tirante es menor al tirante crítico, el régimen va a ser supercrítico. ¿Ya? Entonces fácilmente podemos ver eso. Ahora otra cosa que les decía, ¿cuándo se presenta el tirante crítico o el régimen crítico? Cuando la energía específica es mínima, como estamos viendo en el gráfico, ¿no ve? La energía específica cuando es mínimo, como en este caso, no hay energía más pequeña que esta porque estamos justo en la tangente de la curva, entonces ahí se presenta el tirante crítico. Entonces, para determinar nuestro tirante crítico o nuestro régimen crítico, lo que vamos a hacer es nuestra energía específica, que sabemos que la energía específica es igual a tirante más, en función del caudal, si escribimos 2G al cuadrado, o bien también esto es tirante en función de la velocidad, es velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no ve? Entonces, si esta ecuación derivamos respecto al tirante, porque la energía específica es función del tirante, e igualamos a cero, nos vamos a asegurar que estamos hallando la energía específica mínima, ¿no? Entonces, esta ecuación vamos a derivar respecto al tirante, igualar a cero. Así vamos a asegurarnos que estamos hallando un mínimo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno, acá estoy mostrando otro gráfico, simplemente es, ahorita lo que hemos visto, cuando tenemos un cierto caudal, es digamos lo que está en rojo. Si el caudal fuera menor, sería esto que está, la curva se volvería verde. Si fuera el caudal mayor, es el azul, ¿no ve? Pero olvídense de eso, y nosotros lo que estamos trabajando es con el caudal rojo, que es
que es un caudal constante porque estamos en flujo permanente. Entonces, esto es lo que ya les dije, que si el tirante es mayor al tirante crítico, el régimen es subcrítico o lento. Eso es bueno saber para que se acuerden fácilmente cuándo es subcrítico, cuando la velocidad es pequeña, ¿no ve? Y supercrítico es al inverso, cuando la velocidad es fuerte o rápido, ¿no? Entonces, esto ya hemos visto. Entonces, les decía, por ejemplo, para que se ubiquen un poco mejor, también tengo este gráfico. Estamos viendo un canal que cambia de pendiente en un determinado lugar que se denomina sección de control, que después vamos a ver cuándo es la sección de control. Justo en ese momento, en ese cambio de pendiente, el tirante es crítico. Entonces estamos viendo esta figura que está en azul. El tirante es mayor al tirante crítico, ¿no ves? Entonces estamos viendo que de aquí hacia aquí el flujo va a ser subcrítico, porque el tirante es mayor que el tirante crítico. El tirante es real. Lo que está en azul es el tirante real. En cambio, aquí a la derecha, si ven, como el tirante es menor, el tirante real, que llamaremos Y2, como es menor al tirante crítico, lógicamente que el régimen es subcrítico o rápido, ¿no? Entonces, ahí podemos ver fácilmente cómo se sabe qué tipo de régimen es. Entonces estamos viendo que cambia de una pendiente que es menor a la pendiente crítica a una pendiente que es mayor a la pendiente crítica. Ya. Ahora nos olvidaremos de eso y veremos cómo determinar la profundidad crítica. Entonces hemos dicho que cuando la energía específica es mínima, el régimen se vuelve crítico. Entonces lo que vamos a hacer, o sea, esto es lo que acá voy a... Lo que vamos a hacer es, ¿cuándo alcanza un mínimo? Cuando la energía específica es mínima. Entonces, si derivamos e igualamos a cero, vamos a obtener el mínimo, ¿no ve? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, el Q es constante, el área es en función del tirante. Entonces, si derivamos la energía específica, lo que estamos haciendo es, esta es la energía, la ecuación de la energía. Entonces, si derivamos respecto al tirante, es esta, ¿no ve? La derivada. Ahora, para que sea un mínimo, esta derivada, que bueno, haciendo las operaciones es esta, vamos a igualar a cero. Es lo que hemos hecho acá abajo. Entonces igualamos a cero y nos estamos asegurando de que es un mínimo. Entonces de acá yo, despejando, como estamos viendo acá, vamos a obtener esta ecuación que es la fundamental del régimen crítico. Entonces esto voy a pasar a este otro lado y... no, lo que acá todavía tengo que indicarles es, por ejemplo, ¿qué es? Voy a dibujar acá esto. Vamos a suponer una sección cualquiera, esta por ejemplo. Entonces lo que ahorita necesitamos conocer es este diferencial de esta área. Vamos a suponer esto que estoy achurando, este pequeñito. Esto va a ser lógicamente un diferencial de tirante. Esto es T. Y todo esto es el diferencial de área, ¿no ve? Entonces el diferencial de área es el ancho por la altura, ¿no? T por D sub Y. Entonces, si reemplazo acá, en vez de D sub A, voy a tener, a ver un poquito si me da campo, 1 menos Q cuadrado G a cubo.
Entonces, dA voy a poner dt por dy. Entonces, dy igual a 0, ¿no? Entonces, simplemente es reemplazar diferencial de A por esto que está acá. Entonces, lógicamente que se va eso y nos queda esta ecuación. 1 menos q cuadrado t sobre g a cubo. Y este es igual a 0. Entonces, de acá es que nos sale esta ecuación. Que q cuadrado sobre g es a cubo sobre t. Pero como estamos en régimen crítico, todo vamos a denominar como a crítico, t crítico, ¿no? Entonces, despejando de acá, les decía, q cuadrado de g, pasa acá arriba, que sería, y voy a poner como c, porque sabemos que como es mínimo, todo se denomina como crítico. Entonces, esta es la ecuación fundamental, o sea, esta, ¿no? Que está con asterisco, voy a escribir. Esta es la ecuación general del régimen crítico para cualquier tipo de sección. O sea, para cualquier tipo de sección, esta es la ecuación general del régimen crítico. Nosotros vamos a ver a continuación para las secciones que más se utilizan, como es la sección rectangular, la triangular y la trapezial, y vamos a ver cómo determinar el tirante. ¿No ven? Pero con esta ecuación general se puede determinar para cualquier tipo de sección. ¿Ya? Entonces, acá también se está viendo, eso es lo que les decía, ¿por qué el número de Freud es 1? Entonces, eso también podemos ver. Si teníamos acá, es la ecuación de régimen crítico que hemos escrito, que es esta misma. Entonces, en vez, sabemos que T, el ancho superficial, es igual al área sobre la profundidad hidráulica, o lógicamente que la profundidad hidráulica va a ser A sobre T, ¿no ve? Entonces acá en vez de T estoy poniendo A sobre D. Acá se puede ir y se vuelve A cuadrado y D sube arriba, ¿no ve? Entonces se tiene que Q cuadrado. Voy a escribir acá, que está acá a la izquierda, para que vean un poco más fácil. Q cuadrado es igual A cuadrado sobre D, o sea, todo crítico vamos a escribir. Pero nosotros lo que queremos, lo que voy a hacer es, voy a pasar esto al denominador, o sea, q cuadrado sobre g a cuadrado es igual a dc, ¿no ve? Entonces, si ven, todo esto que está acá es velocidad al cuadrado, ¿no ve? Entonces, velocidad al cuadrado, si quieren crítico, sobre g es igual a dc. O finalmente, si esto paso a dividir, va a ser g dc igual a 1. Si elevo al cuadrado ambos miembros, voy a tener que la velocidad sobre raíz de g dc, raíz de 1 es 1. Entonces, y esto es el número de Freud, ¿no? Entonces, si recuerdan, el número de Freud es velocidad sobre raíz de g dc, lo que está en este lugar, ¿no? Esto que voy a recalcar. Este es el número de Freud, ¿no? Entonces estamos viendo que efectivamente es un régimen crítico, ¿no? Entonces hemos visto que esta es la ecuación importante. Esto es lo que nos es importante. Entonces de ahí vemos que el número de Freud se puede determinar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿De por ahí tienen alguna duda para que no continúe? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces lo que queremos es determinar el tirante crítico. Eso vamos a... Esta es la ecuación general del régimen crítico. Entonces,
vamos a empezar viendo para una sección rectangular, que es la más simple, ¿no? Entonces, esta es la ecuación general para que es el ancho por el tirante y el ancho superficial, o sea, voy a, si quieren, dibujando. Entonces, esto es T y este es el tirante crítico que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el área es ancho por tirante en una sección rectangular, además el ancho es igual al ancho superficial, ¿no? Entonces, para una sección rectangular tenemos eso. Y lo que voy a hacer es simplemente reemplazar estos valores en la ecuación general. Entonces, el área es al cubo, entonces B por el tirante es al cubo, y T es igual a B. T es igual a B. Entonces ya tenemos este, y de aquí si despejo, el tirante crítico nos da esta ecuación, lógicamente, que es Q cuadrado GB cuadrado a la 1/3. Entonces, ustedes pueden ver que el tirante crítico para una sección rectangular fácilmente podemos determinar, ¿no ve? Con esta ecuación. Entonces, esto es, pero ojo que esto es solo para sección rectangular. Entonces, el tirante para una sección rectangular. Ahora también podemos determinar la energía específica mínima. Si tenemos que esta es la ecuación general de energía específica, sabemos que para energía específica mínima, la velocidad al cuadrado sobre g es d sobre c, ¿no ve? O bien, como hemos visto acá arriba, si recuerdan, es esto, ¿no? Estoy aplicando simplemente esta ecuacióncita. Velocidad al cuadrado sobre 2g es dc sobre 2. Eso estoy aplicando acá. Entonces, velocidad al cuadrado sobre 2g es igual a d sobre 2, ¿no? Bueno, y crítico siempre denominamos crítico. Entonces, la energía específica es mínima, es eso, ¿no ve? Pero como sabemos que d sobre c es área sobre ancho superficial, el área es y sobre d, entonces esto se va con esto. Y para una sección rectangular sabemos que la profundidad hidráulica es igual a la tirante, al tirante, ¿no ve? Entonces, reemplazando eso, tenemos acá para una sección rectangular, esto es igual a IC. Entonces, de acá tenemos que la energía específica mínima para una sección rectangular es 3/2 del tirante crítico. Y lógicamente que teniendo esto podemos también conocer que si el tirante, o bien el tirante crítico es 2/3 de la energía específica mínima, ¿no? Entonces, si conocemos el tirante crítico, fácilmente conocemos la energía específica mínima. O a la inversa, si conocemos la energía específica mínima, fácilmente determinamos el tirante crítico. Pero todo esto es solamente para sección rectangular. ¿Alguna pregunta, muchachos? De la misma manera podemos hacer para... Bueno, primero haremos un ejemplo de esto. Entonces nos dicen, se tiene los siguientes datos. Un canal de sección rectangular, revestido de concreto, nos dan el coeficiente de Manning, 0.014. Nos dan la pendiente, el tirante. Nos están pidiendo determinar si el régimen es subcrítico o supercrítico. Entonces, si hallamos el tirante crítico y comparamos con nuestro tirante real, el tirante real es 1.2. Entonces, si el tirante crítico es menor, va a ser supercrítico. Si el tirante crítico fuera mayor, va a ser subcrítico. Y si es igual
al tirante, entonces es crítico. Entonces, fácilmente vamos a determinar. Entonces, esto es lo que queremos conocer. Entonces, si conocemos el tirante crítico, ya vamos a saber qué tipo de régimen es, ¿no ven? Entonces, es lo que hacemos. Y sabemos que el tirante crítico para una sección rectangular es esta la fórmula de tirante crítico. Entonces, tenemos la fórmula de Manning. Hallamos el área es el ancho por el tirante, todo eso es dato. El perímetro es lo mismo, el radio hidráulico lo mismo. De acá podemos hallar el caudal, ¿no? Porque no teníamos el caudal, o sea, sí, estos son los datos que tenemos. La pendiente, el tirante y el ancho. Entonces, como necesitamos el caudal para conocer el régimen, el tipo de tirante crítico, para hallar el tirante crítico, necesitamos conocer el caudal. Entonces, el caudal hallamos con la fórmula de Manning, que es todo esto, 965.620. Reemplazamos en la ecuación, o sea que acá lo que estoy haciendo es simplemente esto estoy aplicando, ¿no ven? A la 1/3. Entonces el caudal hemos visto que es 65.62 al cuadrado sobre G es la aceleración de la gravedad, 9.8, o sea, no es necesario estar poniendo 9.81, porque con 9.8 es suficiente, y el ancho es igual a 6 al cuadrado, entonces tenemos que el tirante es 2.3. Entonces ya teniendo el tirante crítico, entonces como nuestro tirante real es 1.2, comparamos con el tirante crítico que es menor al tirante crítico, 1.2 es menor, entonces el régimen es supercrítico. Entonces fácilmente aquí podemos, solamente para que se ubiquen un poco mejor, si dibujamos, ahorita lo que hemos hecho, este era nuestro grafiquito que vimos hace rato, ¿no ve? Tirante versus energía específica. Entonces ahorita lo que hemos hecho es hallar el tirante crítico. Entonces estamos haciendo esto, solo que está un poco mal dibujado. Voy a borrar esto. Entonces, esto es una recta de 45 grados. Y aquí vamos a suponer que esta es la curva. Así. Entonces hemos hallado ahorita el tirante crítico. El tirante crítico hemos hallado que es 2.3. Y nuestro tirante real era 1.2, que era por acá. El tirante real era 1.2. Entonces, si recuerdan, esto es crítico. Todo lo que estaba acá abajo es supercrítico. Entonces, nuestro tirante estaba acá. ¿No? Entonces, todo lo que está abajo es supercrítico y lo que está acá arriba es subcrítico. Entonces, si vemos, nuestro tirante era 1.2, que estaba acá abajo, entonces el régimen es supercrítico, ¿no? Entonces, fácilmente podemos determinar qué tipo de régimen es, ¿no ve? Ahora, lógicamente que también se puede saber el tipo de régimen hallando el número de Freud, ¿no ve? Teniendo el número de Freud, que es la velocidad sobre 6 de G sobre D, también se puede saber el tipo de régimen, pero es otra forma de hallar, o sea, por cualquiera de las formas es correcto, ¿no ve? ¿Está claro, muchachos? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Ya, entonces eso hemos visto para la sección rectangular. Lo mismo se puede hacer para la sección triangular. Entonces, para la sección, esta es la sección, mejor dicho, la ecuación general para cualquier tipo de sección. Y lo único que voy a hacer es voy a reemplazar el área que es, esto es para una sección triangular. Para un triángulo, el área es Z por, o sea, el talud por el tirante,
Vamos a dibujar rápidamente. Entonces estamos viendo que Z es esto, ¿no? Z es esto. Este es el tirante. Este es el tirante crítico y este es el ancho superficial T sub C. Entonces, lógicamente, las fórmulas para un triángulo es esta, ¿no ve? Entonces, lo que vamos a hacer, estas fórmulas de triángulos, reemplazamos en la ecuación general y obtenemos esto que está acá, ¿no ve? Entonces, y de ahí simplemente despejo el tirante crítico y me da la ecuación de tirante crítico para una sección triangular. Entonces, esa sería la fórmula de... Es lo mismo, ¿no? Que hemos hecho para el rectangular. Y la energía específica mínima, hacemos de la misma manera que hemos hecho para el rectangular. Velocidad al cuadrado es dc sobre... Es la profundidad hidráulica sobre 2. Pero sabemos que para una sección triangular, esta profundidad hidráulica es de medios, entonces emplazamos. Y nos da que la energía específica mínima es 5/4 sobre el tirante crítico. O bien a la inversa, el tirante crítico es 4/5 de la energía específica mínima, ¿no? Entonces, tal como hicimos para las secciones rectangulares, simplemente estamos reemplazando esto, que sabemos que es igual a esto, ¿no? Entonces, y DC para una sección triangular es esto que estoy remarcando, ¿no? Entonces, eso es para una sección triangular. Lo mismo hacemos para una sección trapezial, solamente que para una sección trapezial ya no se puede despejar tan fácilmente como para una rectangular o para una triangular. Entonces, esta es la ecuación general para cualquier tipo de sección del régimen crítico, y estas son las fórmulas de una sección trapezial, ¿no? Esta es una sección trapezial. Entonces reemplazamos y nos da esta ecuación, o sea, solamente que de acá el tirante crítico ya no podemos despejar tan fácilmente como las anteriores ecuaciones. Entonces, para una sección trapezial, existen algunas fórmulas semiempíricas para poder determinar tirante crítico, pero, por ejemplo, esta, la que estamos viendo en las fuentes de French, en French nos dan esta ecuación para determinar esta ecuación, pero ahora no vale la pena aplicar mucho estas fórmulas porque esta ecuación general es la más exacta. En cambio, estas fórmulas empíricas son aproximadas. En cambio, esta que estoy poniendo en un círculo, digamos, es la más exacta, ¿no ve? Pero si no se tiene, digamos, una calculadora que nos pueda determinar por tanteos, entonces se puede aplicar estas otras ecuacioncitas que son semiempíricas y lógicamente son válidas para un cierto rango simplemente, ¿no ven? Por ejemplo, esta fórmula de French es válida para cuando el caudal sobre el ancho elevado a la 2.5 se encuentra entre 0.1 y 0.4. Este símbolo como B doble es igual a Q cuadrado sobre G. Normalmente, bueno, ya están viendo que el coeficiente de Coriolis es 1, ¿no? Entonces, este valor estamos diciendo que es Q cuadrado sobre G, de esta fórmula que está acá. Después de todo el resto conocen, B es el ancho de la solera, Z es la inclinación del talud, y fácilmente uno puede determinar el tirante crítico, ¿no? Entonces, es una fórmula. También existen otras fórmulas, por ejemplo, esta de Agroskin,
que nos da esta otra fórmula, donde sigma es z sobre, y ese es rectangular, o sea, esto que estoy escribiendo acá, es el tirante crítico como si fuera rectangular, es decir, que eso es valor, este valor es, ¿no ve? A la 1/3. Es como si fuera rectangular. Entonces, este valorcito y ese rectangular es todo esto, ¿no ve? Entonces, emplazamos ahí y hallamos esto. Entonces, acá también esta fórmula solo es válido, dice, si sigma es mayor a 1. Ya sabemos que sigma es todo esto, ¿no ve? Entonces, se tiene. A ver, vamos a ver un ejemplito para esta sección trapecial. Entonces nos dice, calcular el tirante crítico para un canal trapecial de ancho 6 metros, Z2, que transporta un caudal de 17 metros cúbicos segundo. Entonces, aplicando la ecuación de un trapecio, que es esta, hemos visto que es la ecuación general y que les dije es la más exacta, simplemente desplazamos los valores y por tanteos obtenemos el 0.85, ¿no? Entonces, por tanteos se obtiene esto. Ahora, si queremos calcular directamente, vamos a aplicar las otras dos fórmulas. La primera, que era esta fórmula, esta es la primera fórmula, digamos. Entonces, vemos que caudal sobre el ancho, lo primero que hacemos es si cumple el límite de aplicación, si quieren. Q sobre el ancho a la 2.5 es 0.193. Entonces está dentro del rango, entonces se puede aplicar la fórmula. O sea, que quiere decir que la fórmula nos va a dar valores aproximados. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos un tirante de 0.86. Habíamos visto que el tirante era 0.85, ¿no? O sea que realmente 1 centímetro está fallando. O sea que nos da valores muy próximos. Aplicando la otra fórmula, la de Groskin, que sería esto, entonces obtenemos como si fuera rectangular el tirante crítico, reemplazamos los valores y obtenemos el tirante crítico 0.85, que efectivamente es igual a la fórmula general, que es la más exacta, ¿no? Entonces, como vemos, las tres fórmulas por los tres métodos nos dan valores aproximados. Entonces, por cualquiera de esos métodos ustedes pueden determinar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces haremos otro ejercicio de trapecial, por ejemplo. Acá nos dicen calcular el tirante en régimen crítico en la sección trapecial de la figura adjunta. Si el caudal es de 445 metros cúbicos segundo. Calcular también la energía específica mínima. Nos están pidiendo el tirante crítico, bueno, el tirante, ¿no? Como es régimen crítico, el tirante es crítico. Entonces acá nos están dando zetas diferentes, es decir, taludes diferentes. En uno es z es igual a 1 y en el otro nos dan el ángulo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es z, ¿no ve? Entonces, como sabemos que z es 1 sobre la tangente del ángulo, entonces el z acá va a ser igual a 1.5. El z1, ¿no? El z1 va a ser 1.5. El z2 es igual a, acá nos están diciendo, como acá es 0.5, entonces lógicamente que esto va a ser el doble, ¿no? Entonces z va a ser igual a 2. Entonces, ¿no ven? Porque lo que normalmente se hace es cuando esto es 1, pero el z, ¿no ven? Pero aquí como estamos viendo que es 0.5, entonces esto va a ser el doble, entonces z es igual a 2. ¿No ven? Entonces, es esto lo que está acá. Ya tenemos Z1, Z2.
Lo único que necesitamos es hallar el área. El área va a ser, acá pues, reemplazando los valores, tenemos el área para una sección trapezial. El ancho superficial es esto. Y de acá, iterando, hallando por tanteos, nos da el tirante de 1.43. Para la energía específica mínima, simplemente es aplicar la ecuación, ¿no? Entonces, la energía específica mínima es, vamos a escribir, es el tirante más el caudal al cuadrado sobre 2G el área. Bueno, como es mínimo, entonces el área es, pero dice que el área es crítica. Entonces, como ya hemos hallado el área con la formulita, como ya tenemos el tirante, hallamos el área crítica. Si quieren, acá pueden poner la crítica. Y reemplazando los valores simplemente, entonces la energía específica mínima es el tirante, hemos hallado que era 1.43, más el caudal que es dato, 45 al cuadrado, 2 veces la aceleración de la gravedad que es 9.8 por el área que es 13.500. Entonces de acá nos da una energía específica mínima de 1.989. Entonces, como ven, es muy simple aplicar las fórmulas. Y acá es otro ejemplo para una sección circular. Entonces, como esta es la ecuación general para cualquier tipo de sección, es simplemente aplicar esta ecuación general, ¿no ven? Entonces, acá nos dan el 100 centímetros de diámetro, nos dan el diámetro. Nos dicen determinar el valor del tirante y la energía específica mínima. Si el caudal se mantiene constante de 0.3. Otra vez nos dan el caudal y nos dan el diámetro, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar la ecuación general del régimen crítico, que es esta. Entonces, el área va a ser, reemplazando, esta es la fórmula de sección, el área para una sección circular, y el T, o sea, el ancho superficial, es esto, ¿no? Reemplazando esos valores, el área y el ancho, en la ecuación general, en esta ecuación que estamos teniendo acá, reemplazamos los valores, y la única incógnita es el ángulo, ¿no? Entonces, por tanteos, obtenemos el ángulo. Lo mismo, hallamos T, como ya tenemos el ángulo, tenemos el valor del ancho superficial, y T hay dos posibles fórmulas, ¿no? Esta fórmula o esta otra fórmula, que tenemos eso. En las fórmulas que les he dado al principio de la materia, se tienen estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, igualando estas dos fórmulas para T, la única incógnita va a ser el tirante, porque ya tenemos el ángulo, ¿no? Ya hemos hallado el ángulo. Entonces, haciendo todos los cálculos, nos da una ecuación cuadrática que nos da dos posibles soluciones. No puede ser el primer valor porque el diámetro no puede ser mayor a 0.5, ¿no? Entonces, porque si el diámetro era... ¿El diámetro cuánto era? Vamos a ver acá. A 100 centímetros, 1 metro era, ¿no? Entonces, si el diámetro es 1 metro y el Y ya nos está dando mayor que eso, no podría ser, ¿no? Entonces, si vemos la figura, tiene que ser, si viendo la figura, tiene que ser menor al diámetro, ¿no? Mejor al diámetro medio, menor a T medios. Tiene que ser un valor menor a T medios. Entonces, lógicamente, el primero no podría ser porque sería mayor.
el que sí, el segundo es la solución, ¿no? Porque es efectivamente menor a t medios. Una vez que ya tenemos el tirante, y para hallar la energía específica mínima es simplemente aplicar la ecuación. Es la ecuación de energía específica en función de la velocidad. Entonces, el área para una sección circular es esto. Como ya tenemos el ángulo hemos determinado, ya tenemos el área y la velocidad es caudal sobre área. Entonces, tenemos ya también la velocidad. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación de energía específica mínima, obtenemos la energía específica mínima de 0,417. Entonces, esta es la forma, muchachos, de determinar los tirantes críticos y de saber también el tipo de régimen que es, ¿no ven? Si es crítico, subcrítico o supercrítico. Entonces ya hemos visto fácilmente que conociendo el tirante crítico podemos saber qué tipo de régimen es comparando con nuestro tirante real. ¿Alguna consulta, muchachos, de todo esto que hemos visto? No hay consultas, no hay preguntas, no hay dudas. Bueno, de todas maneras, si tienen vergüenza de preguntar lo que sea, pueden revisar con calma los apuntes que les he pasado y revisar todo esto que hemos visto, ¿no? Entonces, eso sería esta parte de régimen, de energía específica y régimen crítico. Bueno, quedaremos acá, muchachos. Les quiero entregar sus notas, o sea, porque no se pueden entregar los exámenes. Vamos a detener esto. Aunque no, o sea, seguiré compartiendo porque acá les voy a mostrar sus notas. Rápidamente vamos a ver. Entonces acá está, rápidamente les voy a ir dictando. La primera pregunta, segunda y tercera pregunta están ahí sus valores. Lógicamente que la nota final es la suma de los tres, ¿no? Entonces, Albornoz tiene 33, Argani, Mamani máximo 50, Asturizaga Limber 15, Cadena Freddy 15, Kawaya Ariel 10, Calizaya Leodán 51, Camacho Juan Carlos 63, Chacolla Fabios 38, Choque Ángeles 43, Choquehuanca Gilmar 77, Choque Rodríguez Donald 100, Conde Zarco Marcelo 67, Conde Zarco Donaldo 44, Condori Richard 72, Condori Mamani Iván 10, Cordero Álvarez Rosa Isabel 10, Cruz Mamani Carlos 38, Godoy César 40, Huanca Valda Alejandra 100, Maldonado Arias Alex 20, Mamani Suntura Genzi 10, Mejía Edwin 20, Mendoza Sergio 5, Nina Juan Gabriel 84, Poma Suxo Limber 100, Kenta Luis Alejandro 76, Quispe Roberto 44, Quispe Choque Genzi 33, Rivero Uscamaita Rocío 20, Zaire Abraham 15, Sirpa Larico Arnaldo Simón 67, Tarqui Edson 43, Tiñini, parece que es Valdezama Rosa Ángela
30, Típola Jorge Luis 5, Uriarte Juan Emilio 27, Fabián Vargas Condori 49, José Marcelo Vega 67, Wilfredo Beizaga 38, Milton Vila 44, Johnny Ademar Villarreal Mercado 10, Villacuti Aruquipa José David 48, Carolina Yugra 5, Zamora Medina Dainor 100 y Zárate Aguilar Gabriel 44. Esas son sus notas, muchachos. Me imagino que todos han de estar pendientes a lo que les corresponde, a su nota que les corresponde. Esas son las notas. Si tienen algún comentario o pregunta o reclamos. Ingeniero, una consulta. Revisando el solucionario, en el ¿Sí? ejercicio 3 he sacado el mismo número de fraud de 2 punto algo y he anotado y ahí aparece como 0 mi respuesta. Y en el ejercicio 2 he calculado Z y me daba el mismo ángulo de 21 grados algo en el segundo ejercicio. O sea, las respuestas que yo he sacado en el examen son las mismas que en el solucionario y tengo 33, ingeniero. Aquí está. Bueno, el primero está bien. En el segundo, tu tirante no es el correcto, o sea, sacas 8.62. Lógicamente que cualquier valor que te dé mayor a 1 va a ser, podría ser súper crítico, ¿no? Pero inclusive en tu examen está mal, o sea, pones número de fruta, has hallado 2.25, que no es el valor, y ¿Cuánto es? dice subcrítico. Entonces, primero que no es el número de fruta, y segundo que, así suponiendo que hubiera sido correcto, sería supercrítico, ¿no? Y no subcrítico como has puesto. Y el tercer ejercicio, te has olvidado que el caudal es el triple, el caudal tiene que ser mayor, o sea, 3 veces el nuevo caudal, ¿eh? No, mejor dicho, el nuevo caudal tiene que ser 3 veces el caudal inicial. Estaba Y tú anotado. te has comido ese triple y no has puesto. Y has hallado un Z que no es el correcto. Ah, no, directamente has puesto el Z correcto y no es cierto, porque está mal tu ejercicio y hallas el valor correcto. O sea, quiere decir que has copiado. En Ingeniero, otras palabras, el valor, ¿no ve? O sea, no he el copiado, resultado, mejor ingeniero, dicho. porque justo en Pero esa parte usted se ha sentado delante de mí y yo estaba no sé, o sea, resolviendo. no te No, puedo decir, estaba ¿no ve? resolviendo, me ha dicho que me preste el formulario de mi compañero, ¿se acuerda? Sí. No, Delante de pero el mí. problema es, o sea, el problema es que hayas el valor correcto, digamos, porque es 2.5, empezando de una ecuación que está mal. Pero en el siguiente No sé si número, me me he entiendes. debido, ingeniero, como estaba a contratiempo, por lo que no tenía la No, ecuación, o me he sea, debido aquí olvidar. estoy viendo que te has comido el 3. O sea, no has puesto 3 veces el caudal. Te puedo mandar una foto de tu examen para que estés más tranquilo. Ingeniero, pero yo he sacado el resultado, estoy seguro de que he sacado el resultado, tal vez por los nervios, me he olvidado en la primera parte, pero en la segunda línea, si se da cuenta, está reemplazado el triple. No, estoy viendo ahorita tu examen, no estás reemplazado el triple. Debería estar reemplazado el triple, porque si no, no No hubiese estás sacado reemplazado. no hubiese podido Eh, sacar los números. si me das tu número de teléfono, te puedo enviar el
te puedo enviar la foto de tu examen. No te acuerdes. Por favor, ingeniero, porque como le digo, ¿Ya? yo sí Mándame seguro que a he mandado por mi el chat. WhatsApp, mándame tu número. Yo te voy a enviar ahorita la foto para que estés tranquilo. Ya, Acá ingeniero. estoy viendo que te lo has comido 3 y, y ha salido el resultado. ¿Ya algún otro que tenga alguna duda, alguna otra pregunta? Inge, yo en la número 2, Eh, ¿quién me está hablando? Que no estoy viendo quién es. Sir Palarico, Inge. Sir Palarico. Sí. Ah, Sirpa Arnaldo, ¿no ven? Sí, en la 2, Inge, que quería saber en qué me equivoco, perdón. Ya, lo que podemos hacer, los que ya no tienen preguntas, se puede ya abandonar porque ya hemos terminado acá. Y los que quieran preguntar de su examen, se quedan y podemos ver o explicar en qué parte se han equivocado. Pues ahorita estoy viendo de Arnaldo Simón Sirpa. A ver un momentito, por favor. Si me dice fila 1 o fila 2 eras. Fila 1, Inge. Fila 1. Y a ver, para Sí, encontrar Inge. más Sí, rápidamente. Inge. Fila 1. Ya, les voy a buscar. Fila 1, Choquehuanca, sí podemos tener. Aquí está. Ah, tiene 67, ¿no ven? El Sí. primero está bien, el tercero está bien, o sea que no hay nada. Y el segundo, ¿en qué te has equivocado? La pregunta 2, ¿qué era de ese? No me estoy acordando de este. A ver un momentito, por favor, que voy a ver cuál era. No estoy viendo la pregunta del examen. ¿Cuál era la pregunta 2? La pregunta 2 es 2.3667. A ver un momentito. Ah, ya ese de ese triángulo, ese era, ¿no? Acá tienes, a ver, estoy viendo. Ah, ya tienes, según tu examen, has dividido el área en dos áreas, ¿no ven? Sí, Inge. Y al final has trabajado solo, analizando solo para A1, dice. O sea, que para el área 1 solo estás trabajando. ¿Por qué para el área 1 si el tirante es para todas las secciones? Tú solo estás trabajando con la sección, con el triángulo, digamos. No sé si te Ah, ya, Inge. recuerdas. Sí, Solo has sí, me trabajado acuerdo. con la sección como si fuera triángulo nomás y no, y es de todo, pues tienes que trabajar. O sea, sumar A1 más A2. Y solo al Ah, final has trabajado con el triángulo nomás. Y te puedes que te da el tirante mal, porque has trabajado solo con un área. Ese es tu... ah, ya, Inge. Y tenía una duda, Inge, en el mismo examen de esa pregunta y quería hacerla ahorita. Es con respecto al caudal. Para las dos áreas, ¿el caudal sería el mismo, Inge? O... Claro, pues el caudal es el mismo. Pues, o sea, lo único que estamos haciendo es dividir las secciones, o sea, las secciones son diferentes. Lo que sí no es igual ya serían las velocidades, ¿no ves? O sea, la velocidad en la parte del triangulito es diferente, pero el caudal es para toda la sección.
Ya, ya, ya. Y Inge, trabajando en la ecuación que ahorita en mi examen usted lo puede ver, Sí. asumiendo que el caudal para el área del triángulo, como lo ve en mi examen, lo he dividido en dos triángulos, eh, he calculado una Ah, tirante para ese triángulo que llega hasta el punto final, hasta la parte de la superficie de la... ah, Sí. sí, estoy viendo que es que en el problema es que ahorita estás viendo que el área no es ese, o sea, para el caudal que estás queriendo hallar, o sea, porque, por decirte algo, el caudal no sé cuánto era, 0,30, digamos 0,36 el caudal, ¿no ve? Tú Sí. estás suponiendo que por tu sección triangular está pasando es todo ese caudal, el 0,36. El caudal es para todo el área. No sé si me dejo, para A1 más A2. No sé si me dejo entender. O sea, existiría un caudal uno y un caudal 2 Inge, que se sumarían para formar el Claro, caudal total. claro, claro. Si Ah, quieres, sí, eso es a lo que me refería, Inge. ya, ya. Eso es a lo que me iba. No, pues, el Sí, caudal, en la sección unito pasaría un cierto caudalcito y por todo el caudal grande pasa otro caudal, ¿no? O sea, pero para todo lo que se tiene como dato es el caudal para toda la sección. O sea, tú estás trabajando y aquí, lo que tu error ha sido que has supuesto que por el área, todo. que el triangulito, digamos, está pasando todo el caudal. Esa era mi duda, perdón, Inge. ¿No Sí, ve? sí, Es Inge. este error. Y sí, Inge. Ya, Y creo que sale algo similar también el resultado, ¿no, Inge? salen Pero sí similar, o está. sea, porque como no son valores muy diferentes, entonces te puede salir bien aproximado, ¿no ves? Sí, porque también ocupa la mayor parte del área. Claro, el triángulo es el mayor porcentaje, digamos, del área, ¿no ves? Sí, genial. Y ya, Eso bueno, Inge, sería. muchas gracias por la aclaración, Inge. Muchas gracias. No, está bien, estás en tu derecho. Ah, Gracias, Inge. alguien, alguna otra Inge, persona que tenga, yo más. Rosángel Adriana, Sí, Inge, ¿qué, en la ¿cuál pregunta es tu 2, apellido? Dime, Tini, dime. Tini, Y ya, dime cuál es. Fila uno, fila 2. fila 1, la pregunta 2, Inge. Fila uno, pregunta 2. A ver, déjame buscar tu examen. Fila 1. Ya tengo aquí tu examen. ¿Cuál es tu pregunta? En ¿Qué, la pregunta la, 2, sí. ejercicio 2? Sí, Inge, según el solucionario he visto que como era una ecuación que tenía elevado a las 5 y hartas, iba a salir hartos valores, así que Sí. resolviendo todo, nos iba a dar un rango de valores. Y la cuestión es que yo saqué el resultado, creo, a mi parecer. Mi examen sea 0,83 o 84, saqué, y me faltaba enmarcar todos, digamos, los resultados que podía sacar posibles. No, aquí tengo, No sé, ahorita estoy viendo el examen. no sé si me consideró esa parte porque creo que es muy bajo. 0,83. No, acá no tienes ningún valor aproximado. Tienes cinco, lógicamente, cinco soluciones. Uno te sale 0,041, el otro 0,29, el otro 0,28, el otro 1. Y te has tomado como 1. Ninguno 0,83.9, o sea, o 0,84, digamos, de donde ningún valor está. Lo que sí te he hecho valer 10 puntos, ¿no ve? Porque, bueno, tenéis la idea, o sea, lo que sí, tus cálculos están mal.
Bueno, Inge, pensaba que tenías de 0,34, pero cuando No, que no, lo revés no rápido. es ninguno. Como te digo, o sea, los que quieran que les mande una foto de su examen, bueno, de la pregunta en realidad, o sea, en este caso te puedo mandar, te pregunta. Si me das tu número, a mi celular pueden enviar la pregunta que quieren y la foto, yo les envío. Está bien, Inge, lo voy a enviar. Ya. ¿Algún otro que quiera? Pero, Uriarte, Y a ver, no sé, el orden, ¿quién es primero? ¿Villarreal? Y a ver, ¿Villarreal qué fila? Uno, ya, antes que dos, fila uno. Villarreal. Villarreal, Johnny, ¿no ve? Bueno, tienes 10. ¿Cuál es tu pregunta? ¿O tu reclamo? Ah, primero que el 1 no has hecho nada, el 2 no has hecho nada, y el 3 que te queda súper crítico, ¿no ve? ¿Y ahí cuál sería tu duda? O sea, a ver que ahí te lo puedo ver. Ah, ya. Acá tienes la fórmula de Manning, es caudal 1 sobre n por el área, por el radio hidráulico a la 2/3, por la pendiente a la 1/2, ¿no ve? Ya. Y en tu examen has hecho que el área elevado a la 2/3. Yo sé que está mal eso. No, está, el área te ha salido, primero que tu radio hidráulico está bien, 1,651, pero has reemplazado, en vez de poner el radio hidráulico que es 1,65 a la 2/3, has puesto el área que es 6,606 a la 2/3. O sea, has confundido área con radio hidráulico, o sea, en la fórmula. Y como tu procedimiento está bien, o sea, te he hecho valer 10, pero tu reemplazo está, en vez de área has puesto radio hidráulico, y en vez de radio hidráulico has puesto área. Ese era. Ya otro, no, ¿de qué? Uriarte, ¿Alguien más? ingeniero. Uriarte, ¿Juan? ingeniero. Ya, Sí, ya, Juan un Uriarte. momento. Uriarte, ¿qué fila? El fila 2, el de número de Freud, ingeniero, ese quedó súper crítico, si no me equivoco. Déjame de encontrar tu primer examen y de ahí me dices cuál es tu Uriarte, fila 2, ¿no? Sí, ingeniero. Ah, ya. Tienes 27, ¿no ves? Sí, ingeniero, el número de Freud, he sacado ese número y súper crítico ¿Qué, también lo puse. qué preguntas? El del número de Freud creo que era el 2, si no me equivoco. Sí, el número 2. A ver, déjame ver un cachito. Ah, de entrada nomás te has equivocado. En la De fórmula del entrada, área, sí. eh, tienes la fórmula bien. El problema es que si te fijas, a ver, déjame ver en cachitos, pero te voy a decir con mayor propiedad. La pregunta 2 es, ¿no ve? A ver, esperen un cachito, ¿qué está pasando? Es que el problema es que la pregunta 1 tiene el mismo dibujo que Me he la... olvidado
borrar esa parte, pero más abajo está todo el procedimiento, ingeniero, y lo mismo saco. Es que has puesto la misma figura de la pregunta uno, has puesto en este Sí, otro. sí, no me he olvidado borrar, ingeniero. Y este es, espera un cachito, déjame ver, y este era lo del supercrítico, ¿no? Que es la pregunta, bueno, pregunta 2 era para la fila, ¿qué fila eres? Fila 2. Fila 2, ¿no ves? Sí, pues la pregunta 2 es esta, a ver, ya sé que está mal acá. El Z es 1.5 y tú has trabajado con 1. Has trabajado Pero, con 1. pero en los cálculos le debí poner el número de Frot, me lo revisa y supercrítico está, ingeniero. No, 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 o sea, como les decía, cualquier valor que dé mayor a 1 ya sería supercrítico, ¿no ve? Pero no es lo Sí, mismo que me saquen el número de Fruit 3 que 5 o 10. Lógicamente que los 3 son mayores, son supercríticos, pero el valor no está bien, ¿no ve? Y peor si la fórmula con la que has trabajado no es la misma. El número de Fruit primero que es 2.1, tú has sacado 2.28. Y todo se debe a que el Z, en vez de trabajar con 1.5, porque Z es 1.5, si ves el solucionario, tú has trabajado como si fuera 1. En tu dibujo está 1.5. Por eso que te digo bien confuso. me Pero, debí equivocar, ingeniero, pero todo el procedimiento está bien. claro, claro. Y por eso que te he puesto la mitad, o sea, 17 te he hecho valer. Está bien, Te he hecho ingeniero. valer, te he hecho valer la mitad, ¿no? Eso es, o sea, pero es estos dos, o sea, en vez de Z1.5 has trabajado con Z1. Está bien, ingeniero. Ya, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Beizaga Wilfredo, ingeniero. Beizaga Wilfredo, ¿qué fila eres? La fila 1, si Alfredo, no me equivoco. Wilfredo, mejor dicho, ¿qué? La fila ¿Fila 1, si 1? no me equivoco. ¿No te acuerdas? No A me ver, acuerdo bien. ya déjame buscar. Beizaga Wilfredo, a ver, vamos a ver si encontramos. Aquí está. 38 tienes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es La pregunta tu 1, del ¿qué? ángulo. La pregunta del 1 del ángulo. ¿Uno? ¿En la Sí, pregunta sí, 1? sí, sí. Está mal ¿En todo qué me he equivocado? Creo que salía, no me acuerdo bien. ¿En qué ¿qué? me equivoqué? Está mal, o sea, tu pregunta 1 te sale, era 21 grados el resultado y te ha salido 25.36. Tus, a ver en qué te has equivocado. Mm, a ver qué te salió. No, tus cálculos nomás están mal. Z es 2.11 cuando debería ser 2.5 y lógicamente que el ángulo es 21 y tú has salido 25.36. Tus cálculos son los que están mal. Ya, ingeniero, ya. Gracias. Eso quería. Pensé que ¿De estaba qué? bien. ¿Alguien más, muchachos? Antes, porque ya es 10 y 11:25, ya tengo que ir al instituto. A ver, ¿alguien más tiene alguna? Conde Sarcos Donaldo, Inge, perdón, ¿Qué fila? 2, creo que era fila 2 en la pregunta 1. Ya, rapidito, por favor. Conde Sarcos Donaldo, ¿lo ven?
Sí, sí, ingeniero. De tu hermano deberías ver. ¿Ya qué pregunta? En la pregunta 1, ingeniero. La pregunta 1. Ah, el área. Sí, sí. El área que es hallado está equivocado. Has dividido en varias subáreas, ¿no ven? Y el área total está errado. Lo mismo que el perímetro. El tirante normal te sale 0,86, parecido, te sale el resultado, pero está mal tus cálculos. Sobre todo el área. Ya, está No bien, es ingeniero. el área que has hallado, no es el correcto. Ya, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Este te por la vale el comunicación. 10. Ya, ¿algún otro muchachitos antes de que ya me vaya muy a la rápida? Ingeniero, Nina Bueno, Quispe. ¿perdón? Nina Quispe, Juan Ah, Gabriel. mira, ¿qué fila? Fila 2 creo que. Mira, aquí está, a ver si... Mira, aquí está, a ver, rapidito, muchachos, estoy atrasado. Mira, aquí está, ¿dónde estás? Ah, pero tú tienes 84. Sí, quería ver en qué he fallado. Ah, ya. La pregunta 2 está bien, la pregunta 3 está bien, la pregunta 1. En el perímetro, El perímetro, ¿cuánto yo, Inge? tú has hallado 2 raíz de 2 sobre y. 2 6 de 2 sobre 10. No. 2 raíz de 2 y. Y tenía que ser el perímetro, es 3,65 de y menos 0,41. Ese era el perímetro total. Tú has hallado 2 raíz de 2 y nomás, o sea que tu área está bien, tu perímetro está mal. Ah, ¿sabes dónde te has equivocado? En el Z. Has puesto Sí. raíz de 2 cuando debería haber sido 2 nomás. ¿Cuánto me sale el resultado, Inge? 0,81. Ya. Pero, ¿cuánto sale? Tu perímetro está mal. Ahí los Ya, Inge. chacatá. ¿Ya? ¿Algún Ya. otro, muchachos? Bueno, Ingeniero, quedaremos acá. quería hacer una observación en su solucionario. Soy otra vez algo, Dime. no sé. En el ejercicio 3 ha cometido el mismo error que yo. El Ejercicio. caudal 2 lo ha igualado a 2 veces caudal 1, en vez de igualarlo a 3 veces caudal 1. Ah, sí, me acuerdo. No, o sea, solo estás percibes Claro, lo pues que ha sigue cometido el su mismo error que puntuación. yo, pues. No. El Claro, problema sí. es que No, su no, o ecuación de sea, si igualar ves, caudales lo está haciendo mal. Igual ha sacado la respuesta correcta, ingeniero. no, a ver, déjame hablar. Primero que por la condición del programa se tiene Q2 igual a 3Q1, tiene que decir, pero yo le he puesto, o sea, está 2, pero si ves la línea que continúa, está con 3, Exacto, lo lo que no ha mismo me ha ocurrido pasado a mí en contigo. el examen, ingeniero. ¿Qué? Lo mismo me ha pasado a mí en el examen, ingeniero. No, o sea, no me estás entendiendo. Claro, sí, yo El le problema es que entiendo. tú no has calculado, yo he calculado con 3, tú no has calculado con 3. Yo he calculado con 3 porque eso es lo que está en el examen, lo he transcrito a limpio. Yo tengo aquí el borrador original del examen que he hecho. Por eso sale bien. Eso, yo estoy seguro de que he anotado 3, No, o sea, ingeniero. te explicaré por qué está en de mí 2Q1. Porque al transcribir
en vez de 3 he puesto 2, pero las fórmulas son con 3, lógicamente, porque si no, no te da pues, el resultado. Y si pondría con 2, no, nunca me va a dar pues, el ángulo que estamos hallando. Sí, ingeniero, por eso yo igual me he equivocado en esa parte de anotar 3 veces Q, pero igual No me has, sale el no has ángulo. utilizado pues, vos el 3, no has utilizado 3, has calculado como Q2 igual a Q1. No, ingeniero, le apuesto que está el 3 ahí. Por favor, Ah, mándeme ya, la foto te del voy a mandar ejercicio. la foto